Filipenses 1:25. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: al estar consciente de esto, este es Pablo hablando a la iglesia de Filipo, estoy convencido de que seguiré con vida. Él estaba preso, para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. He estado hablando de crecimiento en varias ocasiones últimamente, y el Señor, cuando me llevaba a este versículo, me hacía enfocarme en la palabra alegría de su fe. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo que Dios realmente quiere darnos y cuánto Dios anhela que su gozo sature a su pueblo. La palabra nos enseña que su gozo es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones adversas que afrontar en esta vida. Y muchas veces no vienen solas, sino acompañadas. Y el Señor sabe lo que necesita nuestra alma. Y sabe que el gozo del Espíritu es la forma en la que Él no solo te sostiene, no solo te da nuevas fuerzas, sino te permite disfrutar de la gloria de Dios, de su vida en ti, para que puedas experimentar en carne propia, aquí en la tierra, la vida sobrenatural de Dios. Y cuando vives en lo sobrenatural, es que vives por encima de la circunstancia. Es decir, aquello que antes te afligía, hoy ni tan siquiera mueve tu alma. Y eso no es humanamente posible. Eso solo se logra a través de Dios. Y cuando tú estás en ese lugar donde ya esas cosas no te mueven, tu corazón empieza a llenarse de más gozo y de más alegría, y empiezas a celebrar al Dios de tu vida, porque sabes que eso sería imposible. Sin embargo, porque Él está contigo, es posible. Y eso cambia absolutamente la forma en que vemos a Dios, la forma en que vemos la vida y la forma en que nuestra alma se alegra. La palabra alegría que se usa aquí en Filipenses capítulo 1:25 es la palabra cara. Y en griego tiene varios significados. Uno de ellos es estar lleno de alegría, que trae una alegría, que trae una calma que te deleita. Porque cuando leemos la palabra, encontramos un versículo que dice que Dios da fuerza al cansado. Y cuando nos exponemos muchas veces a enseñanzas y la religión se mete y de repente alguien te dice: ¿por qué estás cansado? Entonces no tienes fe. Y te ponen más cansancio, te ponen otra carga. Porque si tienes fe, si crees en el Señor, pues no deberías de cansarte. Y entonces, porque Dios dice que Él da fuerzas al cansado. Muchas veces no entendemos lo que realmente es vivir en el Espíritu, lo que realmente es seguir a Cristo. Y la religión nos ha puesto más carga que libertad. Y Cristo vino a liberarnos. Cristo vino a quitar la esclavitud que sufría nuestra carne y todo tipo de esclavitud. Y una de las cosas que nos esclaviza aquí en la tierra es la preocupación, es la angustia, es la incertidumbre cuando las cosas no están bien. Y nos roba la vida. Nos quita la alegría, nos quita la paz, nos quita el descanso. Y por más que tú y yo tratamos de vencerla, pareciera que nuestra mente cobra vida propia y no solo piensa en el problema actual, sino que empieza a imaginarse lo que todavía no te ha pasado. Y lo empiezas a sufrir en la misma dimensión.
Por eso es importante, amada iglesia, conocer a Dios. No solo conocer de su palabra, porque cuando lo conozco a Él, entonces entiendo su palabra. Entonces su palabra cobra vida en mí. Entonces todo aquello que puede venir con una buena intención, pero es religión, es decir, el intento de acercarse a Dios habiendo fallado. Esa es la religión. El intento de acercarse a Dios habiendo fallado, porque solamente es un set de reglas a seguir que no revela el corazón ni el poder de Dios en nuestra vida. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos alegría. Hay gente que dice, es que Dios no vino para que seas feliz. ¡Cuánta contradicción! Entonces, si no quiere que seamos felices, ¿cómo tenemos que estar? Graves, tristes, sufriendo. Dios vino a dar vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. ¿Acaso la abundancia no tiene un contenido de gozo, de alegría, de paz, de descanso? Dios me está diciendo que esa abundancia de gozo, que esa llenura de gozo tiene que traer a mi vida una calma que produce deleite. ¿Por qué produce deleite? Porque es imposible hacerlo en nuestras fuerzas, pero es una realidad en nuestra vida a causa de que corremos a Él para cada circunstancia de nuestra vida y corremos con una actitud de fe. ¿Cuál es la actitud de fe? Señor, aquí estoy, quiero creerte a ti, quiero confiar en ti, quiero creer en tus promesas a pesar de lo que está pasando a mi alrededor. Quizás estás llegando con angustia, quizás estás llegando cansado, pero estás corriendo a aquel que quita el cansancio, que quita la angustia y que de repente desata su gozo para que tú lo puedas experimentar a Él y empieces a vivir por encima de las circunstancias. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a conforme a los que son llamados también, dice el versículo. Y ese versículo no nos gusta que nos lo lean cuando estamos en el peor momento. Y yo no sé por qué la gente es el primero que te lee. Y tú estás como, ni me lo menciones, que me lo puedo de memoria, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos sabiduría, porque tal vez no es el momento para leerlo. Llegará el momento. Me acuerdo yo haber cometido ese mismo error con mi hermano mayor, hace muchos años atrás. Y él estaba viviendo algo y vengo yo y le digo el versículo. Él tenía poco tiempo de ser cristiano. Y se vuelve, yo iba en el asiento de atrás de su coche y vuelve su mirada a mí y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de cada vez que me vienes a visitar. Viene la pastora, yo quiero a mi hermana Cristina, me dijo. Y yo, ups, porque no era el momento. Él estaba frágil en ese momento y al recordarle el versículo, solo le recordaba la incapacidad que él sentía de que eso iba a ser bendición para su vida. Ahora déjeme explicar por qué lo estoy mencionando hoy. A los que aman a Dios y conforme han sido llamados, todas las cosas os ayudan a bien. ¿Sabes quién ama a Dios? El que pasa tiempo con Él. Amor es más que una emoción. Amor es más que llorar en una alabanza que mueve tus emociones. Amor es más que levantar las manos por costumbre o aplaudir porque es parte de nuestro hábito cuando cantamos cantos que hablan de Dios. Amar es darlo todo por Él. Amar es no hacer nada indebido. El amor todo lo soporta, pero a veces no soportamos ni la mala mirada de un hermano en Cristo. ¿O no? Y lo primero que queremos es que le quiten el ministerio, porque ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede estar sirviendo? Pero el amor todo lo soporta. ¿Qué significa? Que a pesar de lo que nosotros podemos experimentar en la dificultad, el amor es tan fuerte que no se quiebra. El amor sale adelante. El amor cubre multitud de faltas. Porque tiene esa resistencia. El amor todo lo cree. El amor no tiene envidia.
¿Cuántas cosas cuando leemos en 1 Corintios 13 descubrimos que es el amor? Entonces Dios me está diciendo, Cristi, si tú estás buscándome cada día más, es porque me amas. Y cuando me amas es porque yo me he revelado a tu vida. Y cuando yo me he revelado a tu vida, tú te das cuenta de las riquezas que yo tengo para ti. Tú te das cuenta que ese poder es real. Tú te das cuenta que el gozo del Espíritu es real. Tú te das cuenta que la benignidad del Espíritu es real. Tú te das cuenta que las riquezas del cielo están disponibles y las puedes experimentar aquí y ahora en cualquier circunstancia que te toque vivir. Y cuando sucede eso, lo único que quieres es más de Él. Y entonces al primero que le cuentas tu problema es a Dios. Y cuando yo me detengo a observar mi vida, debo de preguntarme, ¿es Dios el primero al que yo corro cuando tengo necesidad? O voy a la tienda le pueden decir acá, y le digo, señora, perdí mi trabajo, ¿será que me puede dar todo lo que necesito y le pago después? O voy a Dios y digo, escrito está, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y entro al nivel de hijo, hija, que es lo que somos, y abrazo la riqueza del cielo, abrazo la verdad de Dios para mi vida y empiezo a declarar ese versículo y a decir, Señor, ¿sabes qué? En vez de verme sin trabajo, me voy a ver como lo que soy, un hijo que está a punto de ver tu poder manifestarse, que está a punto de ver un milagro, porque escrito está, no hay justo desamparado y su simiente que mendigue pan, y soy justo porque Cristo murió por mí en la cruz, soy justo porque yo le recibí, soy justo porque Él me ha justificado. Así que aquí estoy en medio de mi aflicción, pero decido creerte a ti, decido entender en esta hora que esto se volverá bendición para tu vida, para mi vida. Y de repente tocan el timbre del lugar de donde vives y llega alguien con supermercado completo para 15 días. ¿Y qué pasa en tu corazón? Ves a Dios, experimentas a Dios y el gozo del Señor te empieza a llenar y el miedo se va, la preocupación se va, porque viene la certeza de un Dios que jamás te dejará ni te abandonará. Eso significa Romanos 8:28. No es un versículo mágico que muevo la varita y las cosas suceden. Es cuando yo entiendo o comienzo a entender quién es Él. Y empiezo a correr a Él y a contarle a Él primero. Mira, si tú y yo le contáramos a Dios todos los chismes a Él primero, no fuéramos chismosos. Ahí se me quitó lo chismoso a mí. Porque como era chismosa, cuando empecé mi amistad con Dios, a Él era el primero y me cambiaba la forma de pensar. Me daba otra perspectiva de la vida, de la persona. Terminaba pidiendo perdón y viendo las cosas diferente. Y cuando vine a sentir, ya ni antojo tenía del chisme. ¿Te das cuenta la riqueza que tú tienes de Dios para tu vida? ¿Cuánto? Yo hice una pregunta mientras preparaba el mensaje y la pregunta es, ¿qué estorba nuestra alegría o gozo? ¿Qué la estorba? Si tú y yo somos hijos, si tú y yo tenemos acceso a toda esta riqueza celestial, si tú y yo podemos experimentar a diario un poder sobrenatural que haga las cosas imposibles posibles para nuestra vida, ¿qué está estorbando mi gozo? ¿Qué está estorbando mi alegría? Y con esto yo no quiero que te sientas acusado ni culpable. Lo que Dios quiere es identifica para que corras a mí y puedas experimentar mi gozo y mi alegría, porque eso también yo quiero para tu vida. Y digo también porque hay muchas cosas que Dios quiere para nuestra vida. Y el mismo verbo significa también un regocijo que sobrepasa, que desborda, que lo pasa
todo, que supera todas las cosas. Y yo no sé tú, pero cuando hemos sentido ese gozo, uno quiere saltar, quiere danzar, bueno, yo soy muy expresiva, entonces a mí me dan ganas de hacer todas esas cosas, de gritar y de cantarle, aunque me salga horrible la voz, no me importa, porque es un gozo que sobrepasa mi capacidad de entender cómo es eso posible. Pero es real, es mío, me pertenece, porque Él me justificó, porque Él está en mí, porque Él siempre quiere ayudarme en todo tiempo. Y lo único que necesito es correr a Él tantas veces sea necesario, hasta que esto que está en la palabra se haga realidad en mi vida. Porque esa es otra de las cosas que estorba nuestra alegría. Que vamos a Dios 1, 2, 3 veces y si no pasó nada, nos damos por vencido. Y pensamos, Dios no escuchó mi oración, lo necesito ya, necesito esa respuesta ahora, y empezamos a buscar en otras puertas la solución al problema. Nos cansamos demasiado rápido. Pero Dios ha dicho que si yo lo busco, lo voy. Entonces, si tú lo estás buscando y sientes que no lo encuentras, reprende ese sentimiento, reprende esos pensamientos que te dicen Dios no te escucha, Dios no está contigo, nada va a pasar, y te empieza a acordar tus errores, tus faltas, y te empieza a juzgar, a criticar, a condenar y a decirte cómo crees que Dios te va a oír si acabas de hacer tal cosa. Reprende. Porque eso no viene de Dios. Él dice, si me buscas, me vas a encontrar. Y Él no miente. Él es fiel. Él cumple su palabra. Y si tú le estás buscando, en cualquier instante, aquello que estás pidiendo va a empezar a manifestarse sobre tu vida. Solo sigue buscándole. Porque Él hará. Él hará. A veces Dios ha respondido rápido en mi vida y otras veces me hace esperar. Y hago este ejercicio. Me recuerdo quién es Él. Me recuerdo a quién estoy buscando. Me recuerdo lo que su palabra me ha revelado para seguir ahí. A veces le he dicho, Señor, creo que en mí no funciona ese versículo porque ya me paré en él, me paré en esta verdad, la declaré tantas veces, corro a ti y no pasa nada, han pasado meses y no pasa nada. ¿Y Dios qué hace? Agarra otra verdad y me dice, no te canses de hacer el bien. Es decir, no te canses de creerme, no te canses de aferrarte a esa verdad viva que yo he dejado para guiar tus pasos, para sostenerte, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Gálatas 6:9. Y entonces digo, ok, seguiré parándome esa verdad, seguiré atando esas voces que son contrarias a tu voz, seguiré desatando esa palabra sobre mi vida. ¿Y sabe qué? Si tú y yo nos quedamos ahí, vamos a empezar a experimentar los de repentes de Dios. Y de repente, aquello que era una montaña, Dios lo quita de enfrente. Y lo único que queda es el milagro, es la bendición, es la gloria de Dios sobre tu vida. Y experimentarlo a Él es lo mejor que te puede pasar. Porque cuando experimentas a Dios, nunca nadie jamás podrá robarte esa verdad. Porque lo has vivido, lo has palpado, lo has saboreado. Es tu experiencia y nadie te la podrá robar. Y ahí es donde se da el crecimiento. Y Él va edificando sobre ti otro nivel más y otro nivel más. Y los niveles en el reino no significan superioridad, quiero aclararlo. Porque nosotros todos fuimos comprados con la misma sangre. Nadie vale más que otro. Amén. Pero tenemos que creer esta verdad. Porque muchas veces decimos amén, pero todavía nos vemos menos que algunas personas. No que todos, pero sí que algunas personas. Y tú vales lo mismo que todo el mundo, porque Cristo compró al mundo entero.
Los que disfrutamos de su favor, los que disfrutamos de su poder, somos aquellos que hemos decidido creer en que Él nos compró. Pero Él compró a todos. Amén. También cuando hablamos de esta palabra cara, significa que es un tipo de gozo que quita todo peso. Fíjate, todo peso. ¿Qué te carga? ¿Qué te estorba el gozo? ¿Qué lo detiene? La alegría. Ya me dio calor. ¿Qué es lo que nos está robando esa paz? Y generalmente es cuando bajamos la mirada y dejamos de ver a Dios y su verdad sobre nuestra vida. No son las circunstancias, ojo, no son las circunstancias las que te roban la alegría y el gozo. Así parece. Porque así lo vivimos, así lo percibimos. Pero la realidad es que si Dios me da su gozo y su gozo es mi fortaleza, entonces yo dejé de ver a Dios y dejé de buscar lo que Él tiene para mí, para yo poder permanecer en un gozo a pesar de las circunstancias. Y eso cambia mi manera de ver la tristeza, el dolor, lo que pesa sobre mi alma. Y me trae a memoria lo que tengo que hacer, subir mi mirada. Señor, pero ni eso puedo. Y entonces la palabra viene a mi memoria por ayuda del Espíritu Santo y me dice, no te preocupes, si no puedes, yo soy el que produce el querer como el hacer. Por mi buena voluntad, yo voy a producir el que puedas. Solo pídelo. Y yo lo haré, yo levantaré tu cabeza. ¿O acaso no dice eso su palabra? Que Él es quien levanta nuestra cabeza. Y ahí está Él queriendo hacerte señas. Aquí estoy, yo quiero darte un milagro hoy en tu vida. Pero ¿qué tipo de milagro buscas? Porque si solo buscas el milagro material, no estás haciendo las cosas en el orden divino. Primero es el espiritual. Y las añadiduras te seguirán. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Tu alegría está escondida en la distancia que hay entre el momento que decides buscarme o no. Porque yo soy tu fuente de alegría. Yo soy tu fuente de gozo. Yo soy tu fuente de paz. Yo quito el peso sobre tu vida. Mire, los hijos de Dios somos llamados a experimentar estas verdades porque el yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, si algo te pesa, si algo te incomoda, que dices este yugo ya no me gustó, algo no he visto, porque Dios dice que es fácil estar amarrado a Él, es fácil estar sujeto a Él. Si algo contrario a esto está sucediendo, tengo que correr a Él y decir, a ver, Señor, muéstrame qué está sucediendo, porque este yugo me está incomodando y me está robando el gozo. Cuando escrito está que yo soy llamado a crecer y a disfrutar de la alegría de la fe. Si me está pesando algo en la vida, ¿qué es lo que no he visto, Señor? Muéstramelo, porque quiero ver esa verdad para mi vida en este momento, porque yo quiero disfrutar de tu alegría, Señor. Y yo sé que suena como que algo fumé esta mañana, ¿verdad? Antes de venir, suena irreal, ¿verdad? A saber, de la buena, de seguro, ¿verdad? Pero esta es la verdad de Dios. Es lo imposible haciéndose posible en tu vida. Y lo único que Dios te dice es, atrévete a creer. A pesar de que has creído y te has cansado, porque crees que no ha pasado nada, porque crees que yo no te he escuchado, porque crees que yo no me muevo, porque crees que a otros les respondo a pesar que son más pecadores que tú y a ti te tengo de lado. Hay personas que anhelan que Dios les hable cuando se hace llamado al frente. Pasan siempre y ya cuando llegan como 1000 veces de pasar y nadie ora por ellos, porque llegan a ellos y los saltan, ¿verdad? Y oran por de la par. Ya dicen, no, de verdad que Dios a mí no me quiere hablar, y se convencen de lo contrario. Y Dios lo que quiere es lo contrario, decir, deja de buscarme en otro, porque yo quiero revelarme personalmente a tu vida. Yo quiero que palpes el cielo a solas conmigo. Es lo opuesto.
Pero el enemigo es astuto y nos convence de esas mentiras, porque en este mundo hemos experimentado rechazo y por alguna razón nos atrevemos a creer que Dios también nos va a rechazar cuando Él dice: nunca, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Madre y padre te pueden abandonar, pero yo no lo haré jamás. Y jamás es jamás. Y es tiempo, amados, que podamos disfrutar de estas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. También cuando hablamos de esta alegría, el verbo griego dice que es una exuberancia y que es una euforia, una sensación que se exterioriza llena de optimismo y de bienestar, que se produce a menudo por una satisfacción espiritual. Es un éxtasis en Dios. Es sobrenatural. Yo no sé tú, pero yo quiero experimentar esta alegría del Señor. Y aún más cuando estoy en circunstancias difíciles, para ver su gloria manifiesta sobre mi vida y tener un testimonio que contarle a aquel que está cansado, que está triste, que no puede más, y decirle: yo estuve ahí, pero Él me sacó. Yo estuve ahí, pero corrí a su presencia. Estuve cansada y no me contestó rápido, pero seguí yendo porque me aferré a esta verdad, a esta otra, y el Espíritu me ayudó y me recordó esta otra verdad, y seguía yendo a su presencia, y el de repente sucedió, y ese de repente va a suceder en tu vida. Y si Dios ha dicho: este año hay restitución, este año hay restitución para tu vida, aunque falten solo unos 2 meses para que termine el año, Dios va a cumplir su palabra. Pero tú y yo tenemos que correr a su presencia y no dejar de buscar su corazón. Amén. Cuando tienes este gozo, te sientes despreocupado. Cuando mi hijo Pipo tenía 2 meses de nacido, empezó a llorar toda la noche de repente, y no paró de llorar toda la noche. Y al día siguiente salimos corriendo al pediatra. Él seguía llorando sin parar, y cuando lo examina, le manda a hacer unas placas, y tenía una membrana que le había crecido internamente, que le estaba evitando respirar. Tenía en una de las fosas nasales el ancho de un alfiler. ¿Alfiler les dicen acá también? Y solo ese espacio tenía para poder respirar por la nariz. Entonces él lloraba como instinto de sobrevivencia. El cerebro lo hacía llorar, porque cuando él lloraba, respiraba, ¿no? Pero era muy difícil, no solo el hecho de verlo llorar toda la noche, ¿no? Y sufrir, sino que también no estábamos durmiendo. Porque cuando fuimos al doctor le dieron medicamentos, nos regresamos a casa porque dijo él que iba a consultar a otros otorrinos, naringólogos especializados en niños, para ver qué se podía hacer con esta membrana, porque era un caso, uno entre no sé cuántos miles, ya ni me acuerdo los miles, mejor no le digo para no mentirle. Y nos regresamos a casa y todo el día lloraba y toda la noche lloraba, y le dábamos los medicamentos y nada cambiaba. A los 7 días nos fuimos de nuevo a consulta. Yo estaba exhausta, mi corazón se desgarraba de ver a esa criatura tan pequeña no parar de llorar, y él estaba exhausto también. Y el doctor nos dice: ya consultamos, hicimos una rueda de pediatras con especialidad en otorrinolaringología, y la única forma de solucionarlo es por operación. Pero hay 3 probabilidades. Una es que todo salga bien y sea perfecto y él quede libre de esa membrana y pueda respirar normalmente. 2 es que la anestesia, le cause un daño cerebral por su edad. No sabemos cómo va a reaccionar a la anestesia. Apenas tiene 2 meses. Y 3 es que no tolere la cirugía
y muera. Esas son las 3 probabilidades. Por supuesto que no había consolación en esas probabilidades porque solo una era buena. Nos dijo, voy a intentar 7 días más creyendo en que Dios puede hacer algo con el medicamento para no tener que operarlo, porque él mismo no quería hacer la cirugía por lo mismo. Nos vamos a casa y el bebé llorando, y Dios habla a mi vida camino a casa y me dice, no le vas a dar los medicamentos. Y yo, ¿what? O sea, imposible. ¿Cómo tú me dices a mí que yo no le dé el medicamento al bebé y si se muere? O sea, ¿cómo me pides eso, Señor? O sea, no me pidas eso. No lo haga en casa a menos que Dios se lo pida, por favor. Estas no son copy-paste. O sea, no es copiar y pegar, ¿verdad? No. Esto es algo muy personal, muy específico de Dios, que era un trato de Dios conmigo. Para estas cosas Dios tiene que ser específico y lo voy a subrayar con fluorescente para que no se le olvide. No imite estas cosas a menos que Dios le diga y asegúrese que es Dios hablándole, por favor, porque si no va a tener otro resultado. Y Dios siguió insistiendo y siguió insistiendo y mi angustia crecía al oír a Dios decirme, perdía la paz. Pero hubo un momento que dejé de resistirme y le dije, a ver, Señor, ¿qué quieres? Que creas en mí. En 7 días yo voy a hacer el milagro, pero no le des medicamento. No, cuando le conté al papá, casi me cuelga, ¿verdad? Y me dijo, como Pilato, yo aquí me lavo las manos, me dijo. Todo esto va a ser tu responsabilidad. Y yo con el corazón más chiquito. Mi suegra no, yo era la peor madre del planeta Tierra. La cosa es que le hice caso a Dios. Yo empecé mi intimidad con Dios para que usted pueda entender cómo yo estaba percibiendo todo esto nuevo para mí cuando estaba embarazada de él, de mi hijo varón. Entonces tenía muy poco tiempo en mi relación con Dios, eran meses. Por lo más que yo hubiese tenido en ese momento eran 8 meses de intimidad con Dios. Y Dios viene y me pide esto. Yo era una bebé espiritualmente hablando. Entonces para mí todo esto era nuevo y yo decido hacerle caso a Dios. Y todas las noches que el niño lloraba, me consolaba saber que seguía vivo, ¿verdad? Pero seguía llorando, ¿no? Y me va llenando una paz que empecé a decir, yo de seguro no amo a mi hijo, porque lo oigo llorar. Veo que Dios no lo sana y yo estoy bien tranquila. Esto es de verdad que soy mala madre, no tengo corazón. O sea, porque yo no entendía lo que me estaba pasando. Yo no entendía lo que era estar despreocupada cuando el mundo me dice es cuando más preocupada tienes que estar. Porque cuando te tocan un hijo, ay, eso es lo peor. ¿Sí o no? Eso me dice el mundo y eso creemos y lo decimos cuando platicamos. Es que cuando un hijo se enferma queremos mejor enfermarnos nosotros y no ellos. Y yo me he encontrado diciendo estas cosas a estas alturas del camino. Porque es algo que está ahí latente y todo el mundo lo dice y no nos damos cuenta que lo volvemos a abrazar y lo volvemos a creer. Pero viene Dios y dice, yo tengo una alegría que te hace despreocuparte. Mire, cuando el último día, el 7º día, él lloró. Y yo me quedé dormida y no me di cuenta. Cuando desperté, me desperté preocupada porque yo me había dormido y voy allá le decimos neceser, a donde duermen primerito también. Y voy a ver el neceser y él estaba dormido por completo. Obviamente lo toqué, ¿verdad? Para sentirle su pulso, ¿verdad? Porque no había dormido 2 semanas y estaba profundamente dormido. Ese día teníamos consulta. Llegamos al doctor, lo examinan y ¿qué cree usted? No había más membrana. El primer milagro fue espiritual, porque lo hizo en mi corazón. Me dio una paz y me despreocupó en algo que me hubiera consumido diariamente.
porque son tus hijos, por quienes das la vida. Y cuando tienes un bebé indefenso, sin poder hacer nada por sí mismo y depende de ti y tú estás decidiendo creerle a Dios y no darles medicamento, te vuelves loco si Dios no te da lo sobrenatural. Ese fue el primer milagro. Y el segundo fue ver el milagro físico en la vida de mi hijo. Pero cuando Dios habla a nuestra vida, vayamos y digámosle: Señor, confírmame, aclárame, quiero entender porque quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, porque si yo te creo, si yo me atrevo a caminar contigo, a hacer esto que parece ridículo, yo voy a experimentar una alegría que no sabía que era posible. Yo voy a experimentar toda la vida plena que tú tienes para mí. ¿A dónde? Para aquí en la tierra, para aquí ahora, aquí es donde tú y yo necesitamos la vida plena, la vida sobrenatural, porque en el cielo todo es perfecto, pero aquí enfrentamos gigantes, enfrentamos enemigos, enfrentamos circunstancias, pero nuestro Dios es el gigante más grande y nuestro Dios ya venció a los enemigos y no hay circunstancia que pueda contra Dios, porque ya venció el mundo y Él es tu Dios. Se supone que iba a predicar hasta Filipenses 2:8, pero solo estoy todavía en el primer versículo, pero Dios sabe lo que hace. Entonces, amados, cuando nos llenamos de este gozo por buscarlo a Él, tendremos una alegría y estaremos siempre llenos de esperanza. No en tus fuerzas, porque no es algo que hacemos nosotros. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Y la gracia es también el poder de Dios manifiesto sobre tu vida, haciendo Él lo imposible posible en ti, para ti y fuera de ti. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Así que ve con ese corazón que dice: quiero creerte, Señor. A pesar de lo que estoy viviendo, quiero creerte, porque hay momentos donde nuestra fe ha sido golpeada, ha sido sacudida. No tengamos vergüenza de esos momentos. Dios ya está preparado. ¿O acaso no dice Él en Hebreos 4:15 y 16 que Él sabe y entiende nuestra debilidad? ¿Y qué es debilidad? Donde nos equivocamos, donde metemos la pata, donde fallamos, y se llama pecado. Ya sea que gritaste, ya sea que ya no le creo a Dios, porque dice Dios: yo no lo puedo agradar si no le creo. Imposible es agradar a Dios sin fe. Y hemos estado ahí todos nosotros. Y Dios ya está preparado, porque el versículo 16 de Hebreos 4 dice que entremos al trono de gracia con toda confianza, a pesar de tu condición. Y la religión te enseñó: tienes que ser súper santo para oír a Dios. Me muero, porque solo Él me hace santa. Solo Él me transforma, solo Él me cambia. Y para que Él me santifique, para que Él me purifique, para que Él me renueve, me transforme, yo tengo que hablar con Él y oírlo a Él, porque cuando Él me habla, genera vida dentro de mí, y lo muerto deja de controlarme y la vida de Él empieza a tomar autoridad sobre mi carne, sobre mi mente, sobre mi alma, y veo su gloria manifiesta sobre mí. Entonces, entre más imperfecto te sientes, más necesitas entrar al trono de gracia, dice, y misericordia. ¿Para qué? ¿Para que Dios te regañe? ¿Para que Dios te haga sentir miserable? ¿Para que Dios te señale y te condene y te saque todas las veces que has ido a la iglesia y nunca te ha funcionado? No. Para que encuentres sus brazos extendidos para el oportuno socorro. Ese es Dios. La religión nos ha dado una imagen torcida de Dios. Nos habla de la ira fuera del contexto. Mira, y me dio una tristeza. Espero que estemos todos orando por Israel. Pero al momento que empezó la guerra y la gente que estaba haciendo fiesta en el desierto, que es donde secuestraron a las 150 personas, alguien
usando la Biblia, dijo que por estar ahí Dios los estaba castigando. Porque era el día para celebrar el Yom Kippur de los judíos. Y esta gente no tenía entendimiento, entonces Dios permitió que se los llevaran secuestrados para castigar, porque la ira de Dios también existe. Yo lo oía y mi corazón se enojaba y al mismo tiempo se desgarraba, porque la ira del Señor está preparada para el día del juicio. Si no, ninguno de nosotros estuviéramos vivos ahora, créeme. Pero sacamos fuera de contexto la palabra y nos mete un miedo a Dios. ¿Quién se va a querer acercar a un Dios que medio te equivocas y te manda a los terroristas más crueles del mundo para que te secuestren? O sea, ¿quién va a querer estar cerca de un Dios así? Pero mi Dios y tu Dios es amor. Y es gracia y misericordia. Y cuando tú estás mal, cuando yo estoy mal, Él dice, ven a mí, porque yo te voy a levantar, porque yo te voy a curar, porque yo te voy a sanar, porque yo te voy a permitir ver lo que no ves, yo te voy a abrir el camino. Y aún si no hay camino, yo haré camino para ti. Yo soy el que abre puertas, yo soy el que te levanto, yo soy el que te defiende, yo soy el que te cuida y el que nunca deja de verte para que tú obtengas todo lo que yo he soñado para ti. Ese es nuestro Dios. Así que, amada iglesia, digámosle al Señor, yo quiero experimentar la alegría que viene por creer en ti. La alegría que viene por buscarte, porque si te creo, te busco. Si te creo, anhelo que tú me hables y me voy a atrever a creer que me vas a hablar, porque aún hay personas que batallan con esa verdad. Porque la religión les ha hecho creer que no son dignos. Pero Pablo era asesino de la iglesia, ¿o no? Sus manos estaban manchadas de sangre. ¿Y quién le habló? Dios. Y en voz audible. Y los que andaban con él, que también no creían en él, también oyeron la voz. Si le habló a Pablo, porque tú tienes la imagen de Pablo después de que Dios le habló. Pero Pablo antes de eso, como Saulo, no, daba miedo, respiraba muerte, dice. Y Dios le habló de tal manera que cayó postrado. No se cayó del caballo, eso no dice la Biblia, lea bien. Todos dicen, se cayó del caballo. No dice eso la Biblia, no sabemos cómo fue. Pero de que Dios le habló, le habló. Y él supo en el instante que Dios le habló, en ese mismo instante sabía que era el único Dios verdadero, porque la palabra que él usa para referirse a él detonaba, eres el único Dios verdadero, el más poderoso, el más grande. Pero no sabía su nombre. Y le preguntó al Señor con S mayúscula, ¿cómo te llamas? Se le reveló en un instante. Se apartó 3 años para conocer a su Dios. Amados, Dios tiene cosas maravillosas para ti. Es tiempo de pensar en Él como quién es Él en verdad y quebrantar estos conceptos religiosos y abrazar estas riquezas eternas, abrazar estos regalos hermosos de Dios, buscar la alegría que produce la fe, buscar la alegría que produce el conocerlo a Él más profundamente cada día, y todo lo que se va a desatar sobrenatural en tu vida, y la gloria de Dios vendrá sobre ti más fuerte cada día, y tú brillarás cada vez más fuerte con su luz, porque fuiste diseñado para brillar. Eres luz y eres sal de la tierra, y Dios va a tocar Querétaro a través de tu vida, tu familia, tus generaciones, y podrás glorificar y adorar a Dios con alegría y gozo a causa de lo que vas a empezar a vivir por estar buscándolo a Él primero. Amén. Amén. Ponte de pie esta mañana. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces el enemigo ha logrado confundirnos
Porque sí padecemos a veces por la fe, pero no fuimos diseñados para vivir padeciendo, sino para que los padecimientos los llevemos a la cruz y veamos tu gloria manifestarte. Veamos tu poder moverse en nuestro favor y sacarnos de ese pozo oscuro y devolver la alegría, porque tú eres el que cambia el lamento en danza y el llanto por alegría. Tú dices que los que cosechan con lágrimas cosecharán con alegría. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Y muchas veces nos enfocamos en el dolor, en las lágrimas, en las circunstancias. Y el enemigo logra distraernos porque las circunstancias son reales. Y muchas veces más fuerte de lo que podemos imaginar. Pero hay alguien que es más fuerte que cualquier circunstancia. Y ese eres tú. Y tú vives en nosotros a través del Espíritu Santo. Y hoy empezaremos a creer que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Salmo 126, 5 y 6. Esa va a ser nuestra verdad, Señor, porque correremos a ti primero. Hablaremos contigo, te buscaremos y te encontraremos, porque así está escrito. Tocaremos a la puerta y tú la vas a abrir, Señor, porque así está escrito. Te pediremos y tú nos darás, porque escrito está. Y resurgirá la alegría en nuestro espíritu y saturará todo nuestro ser. La esperanza desbordará. La paz tomará su lugar en nuestro corazón. La despreocupación será un milagro que viviremos cada vez que enfrentemos una circunstancia, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor, porque quieres llenarnos de tu gozo. Ese es tu Dios. Cántalo con entendimiento. Dile: Espíritu Santo, revélame esta verdad, que se haga vida en mí, que yo pueda dimensionar cuán grande tú eres y que tú eres mi Dios y estás a mi favor.